su hermano Luis Alberto Marín, presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Último grito de alerta, último tiempo, última hora, última oportunidad. Y en esta hora entramos al podcast Cómo manejar situaciones difíciles. Seguramente te ha sucedido esto. Al estar arreglando, reparando algo, te has equivocado o cometes algún error y te enojas. Me ha pasado a mí muchas veces. Hasta podemos golpear el objeto o lo que tengamos en la mano y acabamos de dañarlo. Bien, a mí me ha sucedido. Esto nos permite ver cuando la situación es crítica y difícil de manejar y hasta se extiende en el tiempo. Podemos cometer errores bajo la presión, bajo la crisis, bajo el problema. ¿Se le ha hecho difícil responder de la mejor manera a usted, como en situaciones adversas? ¿Quiénes somos cuando estamos bajo presión, bajo un ataque espiritual, bajo una guerra espiritual? Nos dice la palabra de Dios en el libro de Números: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí también fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón, según Números capítulo 20, de versículo 1 al 2. ¿Cómo podemos leer en este caso en particular? La palabra del Señor nos dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Se juntaron para qué? Usted va a ver en estos momentos, en unos cuantos momentos. Esto nos habla de oposición, nos habla de resistencia, nos habla de rebelión, de actitudes que se han generado por el enojo en el corazón de los israelitas en contra de Moisés y de Aarón. ¿Cuál fue el motivo? Dice la Biblia: no había agua en el desierto de Sin. El desierto y la escasez de agua en el lugar a la cual llegaron produjo aquel enojo, aquel disgusto, aquella ira, como ocurre con frecuencia en nuestras vidas cuando enfrentamos adversidades, que nos enojamos y nos ponemos mal y no nos sentimos bien y tenemos ese pensamiento que nos agobia constantemente por la oposición, por la crisis, por la enfermedad. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 3 que habló el pueblo contra Moisés. Entonces surge ahora la murmuración, la calumnia, palabras en contra de Moisés e incluso en contra de su propia vida, pues ellos dijeron: ojalá hubiéramos muerto. ¿No te ha pasado así, pastora? ¿No te ha pasado así, pastor? Que después de que tú alimentas las ovejas, se te van en contra cuando cometes un error, se te van en contra cuando cometes una falta. Y a veces a veces hacemos 100 cosas bien, 200 cosas bien, pero por una pagamos como líderes en este evangelio. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. La escritura misma nos enseña que la equivocación de sus padres fue precisamente la murmuración, pero ellos no habían aprendido la lección, lamentablemente. No aprender las lecciones del pasado es construir los errores del futuro. Tenemos que aprender de las viejas pruebas y de las viejas luchas, de las viejas crisis, para aprender a sobrevivir en el futuro. Pero por eso dice la misma palabra de Dios: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es fundamental aprender de los errores de nuestra vida, y a veces seguimos en el mismo hoyo, en el mismo rol. Ante las dificultades reaccionamos de diferentes maneras nosotros. La presión del desierto y la ausencia de agua, que era provisión para los israelitas, hace expresar un enojo, inconformidad del pasado en el corazón de aquel pueblo. Por eso dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando
perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Pues, capítulos atrás, dice que habían muerto Coré, Datán y Abirán, sus respectivas familias, y otros más habían muerto. La palabra de Dios nos dice en Números 20, capítulo 20, versículo 4 al 5: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Como podemos ver en estos versículos, se expresan palabras de desánimo y menosprecio, aunque el Señor es el quien marcha delante de su pueblo, de día en la nube y de noche en el fuego, como lo hizo con el pueblo israelita en los tiempos de que fue liberado por la mano poderosa de Dios a través de Moisés y Aarón. El enojo puede llevarnos fácilmente a murmurar contra la voluntad del Señor, contra un siervo, contra un ungido, un líder, y contra la iglesia, y hasta con el mismo Dios. Y empeora nuestro caminar, y ahí le fallamos a Dios. Es muy importante buscar el consejo de Dios. Nos dice las escrituras en Números: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, según dice Números 20, capítulo, versículo 6. Es importante tener en cuenta aquí que Moisés y Aarón son figuras de servidores de Dios. Confiaban en la palabra de Moisés, confiaban en Aarón. El servidor del Señor debe mantenerse en su buena comunión con Dios para estar preparado para toda buena obra en contra de la oposición, pues está expuesto a las calumnias, incomprensión, oposiciones y murmuración, incluso de aquellos a quienes han servido. Todo esto es parte de caminar del siervo de Dios. Cuando recibimos látigo de nuestros miembros, de los evangelistas, de los predicadores y aún de los más cercanos en la iglesia, a veces de momento el enemigo los utiliza para hacernos caer, para ponernos tristes, para atraer oposición dentro del pueblo, y Dios probarnos en el ministerio. Terrible. Considera que el servicio a Dios está exento de dificultades. Está equivocado. No pienses que estamos exentos de dificultades. No. Está equivocado. Pero quien está seguro de la ayuda del Señor está confiado. La palabra de Dios nos dice que Moisés buscó el consejo del Señor, y por supuesto no basta con buscar el consejo divino. Es fundamental obedecer a Dios en todos los términos de nuestra vida espiritual. La verdad es que el enojo o la ira ciega al ser humano, haciéndole actuar locamente. La Biblia nos enseña que según Números, que Dios le dijo a Moisés: habla a la peña, pero él la golpeó 2 veces, habiendo dicho además: oí ahora, rebelde. Y la golpeó 2 veces la peña, en vez de hablarle a la peña, que era lo que Dios quería. Pero no, Moisés se enojó y golpeó la peña 2 veces y dijo: oír ahora, rebelde. Es interesante tener en cuenta que Moisés hasta ahora se había distinguido por obedecer al Señor, siempre se sujetó a la palabra de Dios, pero en esta ocasión el enojo le hizo actuar apresuradamente. Sus emociones lo impulsaron y se equivocó. También la misma escritura nos enseña que la ira o enojo impiden a glorificar a Dios. Podemos ver esto en el libro de los Salmos 106 y 32, versículos 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por cuanto de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló apresuradamente con sus labios. Como hemos leído, el Señor le dijo a Moisés: habla a la peña. Moisés lo que hizo fue golpearla en 2 ocasiones. La Biblia nos dice que a este lugar lo llamaron las aguas de Meribá.
El nombre Meribá significa altercado, rencilla, contienda, riña, pelea. Estas aguas representan aquellos momentos o circunstancias que producen heridas, infectan el corazón. La contienda siempre provoca heridas. Son aguas que no debemos beber ni darle a beber a otros. La ira nos lleva a herir a otros a una condición terrible, donde Dios no quiere que lleguemos. La palabra de Dios nos enseña que Moisés sufre las consecuencias, aunque ellos fueron la causa, aunque ellos fueron los que le hicieron la guerra, aunque ellos fueron que trajeron división, que trajeron contienda. Las equivocaciones de otros nos dan la licencia para desobedecer al Señor a veces. La rebelión de su espíritu se expresó a través de sus palabras. ¿Cómo reaccionamos cuando aparece el enojo? ¿Cómo? Quizá con venganza, con palabras que lastiman a otros, con desobediencia a Dios, con aislamiento, rechazando a otros, entre otras cosas. Lo que debemos hacer es rendir todo enojo o ira hacia el Señor. No siempre estamos felices, no siempre estamos contentos, mis amados hermanos, porque esta lucha es fuerte. Los buenos resultados nos enseña siempre la aprobación de Dios. Los buenos resultados en este evangelio, cuando pasamos cosas así, siempre los buenos resultados, siempre vamos a ver la aprobación de Dios. Nos dice las Escrituras: y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y a pesar de todo, la palabra de Dios nos enseña que salieron muchas aguas. Esto nos muestra la fidelidad del Señor, no importando cómo el pueblo actuó, sino que Dios cumplió su palabra, que los iba a sacar de Egipto, que nos iba a bendecir, que los iba a llevar a la tierra prometida. La fidelidad del Señor con su pueblo es mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos, por encima de los errores y de las faltas que tenemos como seres humanos. Vemos entonces que la provisión de Dios para su pueblo no se detuvo, sino Dios le suplió agua. El que haya salido agua de la roca no significó que Dios había aprobado lo que Moisés había hecho. Más bien esto nos enseña la fidelidad y cuidado de Dios hacia un pueblo, el cual padecía una grande necesidad de agua. Como ahora hay pueblos que todavía le falta una gran necesidad de agua del Espíritu Santo, le falta unción. Hay algo que le falta al pueblo, y por eso hay hermanos que se enojan dentro de la congregación, porque hay hermanos que están en contra a veces del evangelio de Cristo dentro de la congregación. Son enemigos, se ponen enemigos de la cruz, y a veces Dios tiene que rociar agua. El Espíritu Santo se mueve para que ellos sean transformados y sigan caminando en este evangelio de poder y autoridad. Esto, gloria sea el nombre de Jesús, provocó muchas cosas. También este suceso nos recuerda y enseña que el camino que hemos recorrido a las metas alcanzadas no justifican la autosuficiencia del ser humano. Debemos ser dependientes de Dios en todo momento. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Números: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarte delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Mira para allá, perdieron esa bendición. El pueblo de Israel en aquel momento se encontraba en el último año de su peregrinación, después de 40 años, a punto de ingresar en la tierra prometida, a punto de ver la bendición, a punto de que se desatara la bendición más grande que Dios le había prometido, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés y Aarón llevaban sirviendo a Dios durante 40 años. El tropiezo puede aparecer en el trayecto donde crees que tú mejor caminas. Por eso es que debemos depender en el Señor, porque a veces en tu trayectoria, en donde tú apareces
de que en tu caminar en el Evangelio, en tu trayecto donde tú crees que todo está mejor, es cuando está paralizante de momento por causa de la conducta que a veces nosotros ponemos delante del Señor. El tropiezo que puede aparecer en el trayecto, donde tú crees que mejor está, donde tú crees que tú estás bajo la dirección, es cuando ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que debemos depender en el Señor, no en el ministerio. No es por cuanto más oramos o por cuanto más vamos a la iglesia. En la iglesia solamente vamos varias horas. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre es una fortaleza para el Señor en él. Lo que podemos ver es que Moisés precisamente falló en su punto más fuerte. La mansedumbre, no importa el grado de crecimiento, revelación alcanzado o dones del Espíritu, somos autosuficientes, necesitamos a Dios hasta el último día de nuestra vida. Debemos depender y reconocer la gracia de Dios siempre. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para ayudarnos a caminar en su carácter, en su fruto. Con frecuencia por ira o enojos dañamos, herimos a otras personas. Por orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esto solo genera tristeza. Por eso debemos hacer las cosas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en nosotros, y para actuar bien con otros. Por Él podemos vencer en todos los términos de nuestra vida espiritual y física. Aquellos no pudieron ver la tierra prometida, pero Dios cumplió sus promesas como quiera. En esta hora eres tú. Cuidado con la ira, con el enojo, con el chisme, con las contiendas. Sigue para adelante en la palabra del Señor, que vas a ver la tierra prometida en todo, en su vida espiritual y física. Amén.